Mi nombre es Excelino Cruz Cepeda, soy hijo de Isidro Cruz Díaz y de Leonor Cepeda. Soy el tercero de 7 hermanos. Nací en la vereda de El Líbano. En esa época era una hacienda, la hacienda del Líbano. Mi papá era el mayordomo y ahí nací, en la hacienda del Líbano. Y vereda es una vereda. Mis primeros años los pasé ahí con mis hermanos mayores, los dos mayores. Era el campo, se vivió feliz, vivimos muy contentos. Desde muy temprana edad a mí me dio por la pesca. Entonces el río estaba cerca, a kilómetro y medio más o menos, bajábamos a pescar al río. Trucha, muchas. Entonces la felicidad nuestra era llegar a la casa con truchas. Fui creciendo y me pusieron a estudiar en la escuela de la vereda. Comencé a estudiar. En esa época había primero atrasado, primero adelantado, segundo atrasado y segundo adelantado. Y ahí terminaba porque no era más el estudio. Hasta ahí era el pensum oficial de esa época, pensum escolar del Líbano. Nos fuimos a vivir a otra finca, también grande, que se llamaba La María. Finca La María, o también después llamó El Danubio. Vivimos ahí, pero seguimos viajando, seguí estudiando en la misma vereda del Líbano. La finca La María estaba en el Salitre. La finca La María estaba en la vereda del Hato. Hoy por hoy se llama Sicasue. La finca, mi papá fue el administrador, nosotros crecimos ahí. Ya a cierta edad seguíamos viajando de todas maneras a la escuela del Líbano. Desde ahí nos quedaba más o menos unos 4 kilómetros de distancia. Había que pasar el río Teusacá. En épocas de verano, magnífico. En épocas de invierno, se crecía el río. Nos tocaba dar la vuelta muy larga hasta encontrar un puente de tabla y de teja de zinc. Pues la parte alta del puente está cubierto de teja de zinc. Esos puentes ya muy pocos se ven, pero para mí es un gran recuerdo. Mis papás duraron un tiempo en esa finca, Sicasue, hoy Sicasue. Nos trasladamos, mi papá compró una finca en la vereda del Salitre, del mismo municipio, de La Calera, y allá nos fuimos a ir. Se construyó una casa y nos fuimos a vivir allá todos. Ya está. Entonces decidió mi papá matricularme en una escuela que parecía era un poco más cerca, era en la vereda, eso que pertenecía a Bogotá, en el Jazmín, se llamaba así, la escuela del Jazmín. ¿Cuántos años tenía en ese momento? En esa época yo tenía 11 años. ¿Y en qué año fue eso más o menos? Eso fue en el año 56. Año 56 estudié un año, pero realmente era lo mismo. Yo ya había hecho correctamente, había cursado los mismos estudios, no había nada que hacer. Entonces por fin logré que mis papás me matricularan en La Calera, en las escuelas urbanas. Y entonces me matricularon junto con otro hermano de los hombres, el menor Jorge Isidro, y comenzamos a viajar desde el Salitre a La Calera a pie todos los días. Era un sacrificio, pero nos gustaba mucho porque queríamos estudiar, queríamos hacer algo en la vida. Entonces comencé a hacer el tercer año de primaria en las escuelas urbanas aquí en el municipio de La Calera. Viajábamos en la mañana, una vez desayunábamos, viajábamos hasta La Calera, más o menos una distancia de 6 kilómetros, todos los días, aún hasta el día domingo, porque el domingo había que madrugar, era el día que había que madrugar más,
porque había que asistir a la misa. Era falta de conducta, si no asistíamos, era regaño y castigo. Entonces teníamos que contestar a lista antes de entrar a misa y luego después de salir a misa, de misa tenemos que contestar a lista. Entonces así nos acostumbramos hasta seguimos la primaria, terminé la primaria en las escuelas, perdóneme, no terminé la primaria en las escuelas, sino que en un malentendido me trasladaron a un colegio, se llamaba el colegio parroquial San José. Entonces ahí hice mi quinto de primaria con lujos, que pues no me los doy, pero fui uno de los mejores alumnos, con diploma y con todos los honores. Terminé ahí la primaria y luego seguí en el mismo colegio la secundaria. Perdón, una pregunta. Se hacían varios cursos. Usted dice que en la primaria, como Sí. doble primero, doble segundo. ¿Algo? Sí, correcto, eso en las escuelas rurales se hacía eso. Primero atrasado, primero adelantado, segundo atrasado, segundo adelantado. Y ahí lo graduaban a uno. No había más. Era lo último que había en estudios. Si ya se quería seguir, ya era en otra parte, pero las escuelas rurales en esa época, o al menos donde yo estudié, y sucedía eso. No, hice los 4 años en la escuela de Líbano y luego volví a estudiar a la escuela de Jazmín, que eso pertenece a Bogotá, pero volví a lo mismo, al segundo adelantado. Entonces realmente yo estaba perdiendo el tiempo. Entonces por fin en el año 57 nos matricularon en la escuela urbana, las escuelas urbanas de La Calera, y viajamos. Entonces hice mi tercero de primaria, muy bien, cuarto, el quinto lo hice en el colegio parroquial San José. Y ahí se fue, iba terminando los cursos, tal vez por falta de dinero, profesores. Entonces nos trasladamos a Nemocón, Cundinamarca, internos a estudiar. Eso fue, entonces, es una escuela normal, se llamaba Escuela Normal Superior Nuestra Señora del Buen Suceso. Ahí terminé la normal en el año 1963. Año 63 terminé y hice mis vueltas para la libreta militar y otras cosas para poder entrar a trabajar al año siguiente en lo que me graduó, que era maestro de escuela. Así fue. Terminé, me posesioné y trabajé como maestro de escuela en Guaduas, Cundinamarca. Un tiempo luego me trasladaron a una inspección del mismo municipio de Guaduas, se llama La Paz de Calamoima. Ahí trabajé, fui director de grupo y de ahí me retiré para trabajar en las escuelas que tenía aquí en La Calera, que tenía Cemento Samper, o sea, las escuelas de Cemento Samper. Trabajé como profesor y seguí hasta ser el director de ese centro. Y luego quise seguir estudiando, lo hice. En la noche viajaba a Bogotá, en la tarde viajaba a Bogotá a estudiar, validé mi bachillerato, porque yo era normalista, pero entonces había diferencia. Para poder entrar a la universidad había que validar el bachillerato, algunas materias, matemáticas, educación física, bueno, algunas materias que de pronto en la normal no se veían, las validé y así. Entonces me puse a paz y salvo con estas materias. Entonces hice un bachillerato. Después presenté exámenes, me dio por estudiar administración de empresas, presenté exámenes y pasé en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ahí estudié algunos semestres.
pero no terminé porque ya vino el matrimonio y pensé que de pronto en un momento podía seguir, suspendía y podía seguir luego estudiando, pero desafortunadamente en ese año hicieron un cambio de materias y cuando quise seguir me encontraba que habían unas que ya había visto, otras no. Bueno, era el acabose y entonces desafortunadamente ahí suspendí estudios de universidad. Dentro de mi época de estudiante y de trabajo, yo me dediqué mucho al deporte. Como les comentaba, viajaba desde la vereda hasta el municipio todos los días, en la mañana y en la tarde. Entonces no había transporte, eso era al trote. Entonces nos recorríamos los 5 o 6 kilómetros por la mañana, 5 o 6 kilómetros por la tarde para llegar nuevamente a la casa. Entonces nos creamos como buenos atletas, corríamos, participamos en muchas contiendas aquí en el municipio de La Calera y fuera de él, en los regionales del Guavio se llaman, porque eran varios municipios los que ya en esa época nos enfrentábamos con varios municipios. Entonces, como atleta en los 5 y 10 mil metros eran para mí importantes. Eso principalmente en deporte, pues habían otras cosas que a las cuales me dediqué, como era el fútbol, el básquetbol, ¿sí? Y no dejaba otras cosas que eran muy buenas en la casa, el trompo, y las boliches, las bolas, los garbinches que llamamos, eso lo jugábamos mucho en la casa con mis hermanos. Y hacíamos salto alto, salto largo, bicicleta, balanza y algunas otras deportes los hacíamos ahí con los hermanos en la casa. Entonces fue una niñez y, ¿cómo le era? Y una juventud muy sana, partiendo del principio que era en el campo. Los vecinos, no había vecinos muy cerca, entonces eso nos da la oportunidad más bien para o deporte o estudio. Entonces hacer tareas, hacer nuestras cosas, porque eso fue con vela, no había luz eléctrica, ese era otro de los casos. Eso nos tocaba con luz de vela para estudiar o demás. De noche era lo que se utilizaba en el campo y en esa región. El baño, en la mañana tenía el nacimiento de agua cerca a la casa y allá nos tocaba ir. Había un sitio donde nos podíamos bañar y era costumbre nuestra bañarnos con agua fría, el cuerpo todos los días nos bañamos con agua fría. ¿A qué horas? Generalmente a las 5:30 de la mañana, entre 5:30 de la mañana. Para nosotros eso era una ley ya de que a esa hora teníamos que estar en pie. ¿Y más o menos cuál era la temperatura del clima? No, eso es tierra fría, casi tendiendo a páramo, pero para nosotros no sentíamos ya el frío, era costumbre, sentíamos, era como tierra caliente, no había ningún problema, echarnos el agua, inicialmente pues sentíamos un poquito, pero ya no queríamos salirnos del chorro, del agua donde nos bañábamos, no queríamos salir. El mío fue, eso es con el profesor, como les dije antes, en Guaduas, en La Paz de Calamoima, y luego en Cemento San Pedro, y ahí donde hice estudios, viajando a Bogotá todos los días también, en el bus. Y de ahí me casé. Como he hecho algunos estudios y algunas especializaciones, y me ha gustado mucho la matemática, me retiré de Cemento San Pedro. Gracias, papá.